Bizkar batean iguzkitara dago eskualdun etxean. Egaztei gori arpegi garbi eta zabalik atean. Gorrian garbi gure odola, garbian argi bihotza. Ateak zabal eskalek ere, aurki dezaten egoitza. Eskualerriko bizkar batean ginen biziari sortu. Iguzkitara dagon etxean gintuen indarra hartu. Oinola dugu geroztik utzi burasoen aterbean. Arotz badela bizkar hartako etxaldearen jabea. Bueno, muchas gracias a todos. Y lo que vamos a ver es ciertos aspectos de la cultura vasca, la cultura euskérica, viendo la antropología genética y cultural de lo que han llamado iberos y lo que han llamado celtas. Entonces, hay varias aproximaciones que tienen que ir conjuntas. Hay gente que... ¿Quién me dijo el otro día? Alguien me dijo el otro día que la genética era fundamental para entender la historia de los pueblos y de las gentes. La genética, sin aspectos lingüísticos, sin aspectos de otro tipo, es muy difícil de interpretar correctamente, porque la genética te dice si un grupo está próximo o está alejado, pero no te dice nunca si la población no es vectorial, no te dice si una población es originaria de otra o la otra es originaria de una. Lo mismo con las lenguas, y es el problema que tenemos. Que las lenguas tampoco son vectoriales, porque en el estudio comparativo que hacemos de las lenguas, pues hay gente que dice que unas son más antiguas, otras son más modernas, que el latín es más antiguo, el latín es más moderno. Nosotros estaba discutiendo antes como metodología con el compañero que viene de hablar de Gascón. Estaba discutiendo de que aquí se hizo una gramática, los que tenían más poder entonces, los reyes católicos, para, según dice Nebrija en el prólogo de la gramática, para que la reina católica dominase el mundo a través de la lengua, y entonces esa gramática fue copiada literalmente por franceses, por italianos, por los que han creado las lenguas romances. Entonces, claro, se tenían que parecer, porque la metodología de Nebrija era un andaluz que sabía muy poco, comparativamente de las lenguas que se hablaban en el norte, por ejemplo de euskera. Entonces, las palabras raras que no le sonaban y que no se parecían al latín, las dejaba fuera del vocabulario y del estudio. Entonces, claro, empezó con una gramática que realmente luego ha sido copiada y, claro, pues es que es un círculo vicioso. Es imposible salirse de eso si no empezamos antes de Nebrija. Y no vamos a ver la metodología que siguió para estandarizar el idioma. Entonces, esto es muy importante, porque, claro, dicen, pero si se emparentan todas, ¿se emparentan o no se emparentan? En cuanto coge alguien una gramática e impone un sistema, pues entre Nebrija y los sacerdotes que hablaban latín, pues esto es lo que había, y la reina católica que quería dominar el mundo, pues ya está.
Esto se supone que son signos que tienen una pronunciación, y estos signos se encuentran en Australia, las cavernas, pintados o grabados en las cavernas paleolíticas de 30.000 años hacia más alejado el tiempo. Se encuentran en Australia, se encuentran en Norteamérica, los mismos signos se encuentran en África, se encuentran en Europa y se encuentran por todo el mundo. Había un idioma, por llamarlo de alguna manera, vamos a llamarlo así y sin más. Que esto pueda ser solo signos que no sean fonéticamente pronunciables, o que cada uno lo pronunciase de una manera. Bien, es posible. Esto es un lenguaje al nivel que se quiera, a nivel semántico, o sea, de significado, a nivel de fonología también. Esto es un lenguaje que estaba extendido muchos miles de años antes de lo que se creía. Esto se ha descubierto hace 10 años. Una investigadora de la Universidad de Vancouver, que ha ido por todas las cavernas del mundo, ha ido recogiendo signos, y están más o menos, hay unos cuantos que son comunes. Entonces, en el sur de la península ibérica, en el sur de Iberia, hay simplemente en Huelva, hay en muy pocas piezas, hay dos tipos de escrituras, y en el mismo yacimiento de un dolmen. Esto es, pues, de la edad del bronce. Los dolmenes son de 2000 años antes de las pirámides, pues 5000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo. Entonces, hay unos signos que tendrían una pronunciación que de un lenguaje que no se ha realmente ni estudiado ni se sabe lo que es. Pero también en el norte de África se han encontrado casos como este, y seguramente en el Sáhara, si se viese bien todo lo que hay enterrado, y seguramente hay grabados más signarios diferentes, ¿no? A mediados del siglo pasado, un poco antes de mediados del siglo pasado, Gómez Moreno, con ayuda de lo que habían hecho autores anteriores, desde luego, definió la fonética, cómo sonaban los signos iberos. Llamó Barduro Turretano, ahora le llamamos tartésico, para que esto es lo que los signos que eran más frecuentes en el sur. El ibérico era lo que más frecuente, bueno, en el sur oeste, es decir, donde está Faro, donde está Huelva. Y en toda la demás parte de la península era muy frecuente los ibéricos. Los ibéricos son estos, los del suroeste de la península que se encontraban entonces son estos. Esta es la tabla inicial que él publicó, pero posteriormente se han encontrado tanto los signos que había en Huelva y que había en la región del Algarve, se han encontrado por toda la península. O sea, que no hay distinción real en cuanto a signos, en cuanto al lenguaje del sur de Iberia, vamos a los signos del sur y a los signos del norte, vamos, de toda Iberia. Hay un trabajo de Antonio Tobar, donde ahí recoge los signos de cada lugar, los signos de lugares del Pirineo, los signos de lugares de la costa valenciana, de la costa sur, y todos están mezclados y son muy parecidos los unos a los otros. Se encuentran todos en todos los sitios. En el sur de Francia, en Cerdeña, en Córcega, también se encuentran los mismos signos. Entonces, nosotros seguimos para comparar. Se había venido diciendo desde hace mucho tiempo, luego vamos a saltar una parte y luego vamos a entrar en el vasco-iberismo más que hemos entrado otras veces. Entonces, siempre se había dicho desde los escritos de Flavio Josefo, que era un judío que
fue a trabajar con Roma, fue a trabajar al servicio de Roma y los primeros años de nuestra era, y entonces él ya dijo que el lenguaje que se hablaba en el norte de la península ibérica, pues que era el lenguaje más antiguo y que era lo que realmente, o sea, el que fundó los cimientos del que el ibero era lo que hablaban la gente del norte, los cántabros, que llamaron los vascos. Entonces, o sea que no es, el vascuverismo no es de Humboldt, del siglo XVIII-XIX, sino que es del comienzo de nuestra era. Esto iba acompañado con una mitología, que llaman mitología, aunque puede ser historia, que llaman una mitología, la mitología de Tubal. Entonces, la mitología de Tubal está escrita en la Biblia, está escrita en otros libros de autores romanos que han sido considerados como apócrifos, como falsos, y entonces, como no cuadraban en la historia oficial, pues se han dejado de lado y han dicho que eran mitos. Por ejemplo, como Platón dijo que todo lo que dijo Platón era correcto, menos cuando hablaba de la Atlántida, que dijeron que no existía. Pues en este mismo sentido, aquí que vino Tubal, que fundó la estirpe y que trajo el lenguaje ibero y que el ibero ha pervivido en el euskera, esta historia se considera mitos. Es decir, la historia oficial no los ha admitido. Los estuvo admitiendo. Ahí Humboldt realmente implantó el vasco-iberismo, pero luego no se ha admitido, pues a partir de la mitad del siglo pasado también, no se ha admitido que el vasco y el ibero fueran parientes. Bueno, nosotros empezamos con un estudio de fonología, empezamos a estudiar términos que nosotros sonaban igual en ibero, en euskera y en diferentes lenguas vivas y muertas del Mediterráneo. Entonces, utilizamos la fonología, utilizamos la semántica, porque los signos, aparte de sonar muy parecidos o ser idénticos, pues además tenían el mismo significado. Hicimos comparaciones con la historia, con antropológicas y genéticas, con las poblaciones que hablaban estos lenguajes, y también asumimos, hipotetizamos que el tema sobre que se escribía, como los que escribían eran los administradores y los sacerdotes, pues que el tema principalmente era religioso y administrativo. Siguiente diapositiva. Entonces la metodología es, utilizamos términos de euskera antiguo, euskera no batúa, o sea, esto, los únicos que han utilizado, yo pienso que ha sido el sacerdote, el cura Zubiaga, que yo le llamo, y nosotros, porque los demás utilizan, yo pienso, no, también hay algunos que utilizan diccionarios posteriores, pero vamos, nosotros hemos utilizado los diccionarios anteriores al batúa. Se cogieron términos de lenguas mediterráneas, vivas y muertas, etrusco, heblaíta, una serie de bereber como lengua viva, y vimos las transcripciones fonéticas que hacían los expertos más acreditados en cada una de las lenguas. Supusimos que había una temática religiosa y administrativa y encontramos vimos que había una similitud fonológica en determinados términos y una similitud semántica a la vez, y se hizo una hipótesis, una propuesta de traducción. Siguiente diapositiva. Entonces, bien, no vamos a entrar más en esto. Sobre esta diapositiva dice
más detalles sobre la metodología que nosotros hicimos. Revisamos muchos libros de la Biblioteca del Consejo de Madrid y de la biblioteca de otras bibliotecas, de la Complutense, que bueno, están digitalizadas y nos facilitaron bastante al comienzo de este siglo el estudio este que lo hicimos entonces. Siguiente diapositiva. Entonces vimos como, por ejemplo, en vasco, la palabra abi pues estaba en tartésico, estaba en etrusco, estaba en minoico, estaba en bereber y los idiomas que vemos luego. La palabra aba, lo mismo, la palabra ama y unas cuantas, la palabra atán, la palabra la puerta, son palabras que se utilizaban bastante en la religión de la madre y de la puerta, que es una religión que en principio es más antigua que la religión paternal o patriarcal puesta posteriormente más o menos en el mundo que nosotros vivimos. No estoy hablando de grupos aislados ni de África ni de América. Tampoco ni de las islas del Pacífico. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, pues los mismos Aba, Abi, Ama tienen el mismo significado en hitita, en sumerio, en hebraico, en elamita y en egipcio. Entonces, nosotros a este grupo de lenguas les llamamos usco-mediterráneas porque dentro de cada lengua aparecía la palabra usco, que no sabemos qué significa, repetidamente. En el otro día que estuvimos aquí dimos una serie de hipótesis de qué podía significar la palabra usco, pero no son hipótesis, eso hay que confirmarlo. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí hay un ejemplo, pues más que cabe, es abi, ¿no? Lo mismo que abi, cabe, nido ibérico, tartésico, etrusco, minoico, bereber, cartaginés, sumerio, egipcio. Encontramos la misma palabra, el mismo sonido, el mismo significado, y lo encontramos en estos idiomas. Siguiente diapositiva. La calle lo mismo. Y siguiente. Bien, entonces nosotros pensamos que estas palabras se utilizaban por, como digo, sacerdotes y administradores, porque entonces la gente escribía bastante poco en la época que estamos. Estamos remontándonos a época preneolítica, a época paleolítica, y en la época paleolítica donde hay obviamente la diosa a la cual se rendía culto era femenina, y hay muchos de estos ídolos por toda Europa. Entonces es la religión de la madre y la religión de la puerta. Ya lo explicaremos. Pues la siguiente. Entonces hay puertas en todas las tumbas. Por ejemplo, esto es una tumba etrusca. Entonces hay puertas pintadas en tumbas etruscas, en tumbas egipcias, en lápidas de cementerios prelíbicos en todo el norte de África. Hay puertas pintadas por todos los lados. Incluso las estelas de Iberia veréis dinteles pintados, que nosotros pensamos que significa el paso de una vida a otra, la muerte. Y siguiente diapositiva. Dentro de todas estas lenguas que hemos nombrado también están incluidas las lenguas tanto del norte como del sur del Cáucaso. No vamos a entrar, si quiere alguien, entramos en esto, pero vamos, nosotros incluimos estas lenguas. También dentro de las llamadas usco-mediterráneas. Siguiente diapositiva. Bueno, estas son las lenguas usco-mediterráneas. Hay las lenguas vivas que hay ahora, está el vasco, está el bereber, lenguas muertas, el guanche. Bueno, la toponimia de Canarias no la ha estudiado nuestro querido amigo, no la ha estudiado. La toponimia de Canarias es idéntica
a la toponimia es euskérica prácticamente. Hay una palabra, ahí donde hace más sol en toda la isla, al sur, se llama Arguineguín. Y por ejemplo, la isla que está más al sur es Gran Canaria, no es ninguna de las otras, es donde está Maspalomas. Entonces, un poco más allá, o un poco después de Maspalomas, está Arguineguín. Pero vamos, digo eso por cualquier cosa. Teide, Echeide, que le llaman ellos Echeide. Eche, un contenedor, aire que explota. O sea, se puede ver que hay muchos topónimos que tienen una explicación desde el vasco. Por ejemplo, el Teide y ese pueblo que se me ha ocurrido ahora sobre la marcha. Siguiente diapositiva. Bueno, en la lengua egipcia es curioso, hay términos egipcios, por supuesto, estos han sido traídos por los griegos. Esto es lo que oían los griegos de lo que decían los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, el sonido nos lo han transmitido cuando los griegos, quiero decir, los macedonios que invadieron que invadieron y realmente estuvieron en Egipto mucho tiempo. Isik sería Venus, y Chik, la que arde, la que se ve y tal. Por ejemplo, Ara, Ra, la tierra, Amón, la buena madre, y así se pueden, muchos dioses se pueden traducir directamente desde el euskera de una manera muy sencilla. Siguiente diapositiva. La Biblia también muchos curas vascos, que son los que han estudiado realmente euskera, decían que la Biblia se parecía, había muchos nombres que se parecían a nombres vascos. Claro, si uno lee el Génesis, Adán nunca es un hombre, nunca está. Adán no lo nombran como que sea un hombre, dicen que viene Eva dice que viene de Adán, pero que viene de la puerta, o sea, como que si viniera del otro mundo. Eva es la cortada. Entonces sería Caín, sería el de la ribera, sería el que mató al que pastoreaba, uno que cultivaba tierra a otro que pastoreaba. Entonces, la historia de Yahvé, ¿quién los echó? Pues el amo. Entonces, realmente el Génesis es una historia, desde ese punto de vista, claro, desde este punto de vista es una historia rural, rural, simbólica, pero una historia rural. Es muy fácil de leer y hay muchas más palabras, se pueden sacar muchas más cosas. Es fácil de leer porque es muy corto. Entonces, ya vemos al euskera en la base de muchas lenguas de la zona del Mediterráneo. Pero es que ha habido, por ejemplo, Imanol Aguirre ya encontró el euskera como base de muchas lenguas a nivel de todo el mundo. Entonces, el euskera parece como una lengua bastante antigua por la cantidad de nombres que están introducidos en otras lenguas. Ahí el otro día enseñaron cómo el dogón también tiene una base euskérica. Seguramente, otros muchos, hay un libro que está publicado, lo publicamos en nuestra colección, lo hemos republicado, de Imanol Aguirre, que tiene un título bastante complicado, pero si alguien lo quiere, busca Imanol Aguirre y lo vende a Amazon ahora, vamos, o sea, está en una colección que hace Vision Libros, y aquí han estado los herederos del que escribió el libro, y realmente es un libro muy interesante. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues en el Mediterráneo. En el Mediterráneo había una comunidad entre el Sáhara, la siguiente, ¿puedes poner? Y los hielos.
El Sáhara se desecó rápidamente, porque hubo un cambio en el eje de rotación de la Tierra y los alisios que pasaban por el Sáhara dejaron de traer la humedad, ya no pasaban, y hubo una desecación bastante rápida. La gente tuvo que moverse y también los hielos tampoco dejaban que mucha población viviese en los hielos. Vivía población de los hielos, pero no mucha, claro. Entonces, el Mediterráneo estaba entre dos paredes y desde, por ejemplo, 10.000 años hasta 3.000 años antes de nuestra era. Entonces, la cultura que se formó entre este grupo de gentes que estuvo en contacto en una zona muy densa, pues formó la cultura mediterránea, que no es ni griega ni romana. Grecia no existía hasta hace 200 años. Existían algunas ciudades, tal. Estoy hablando que la cultura no es ni griega ni romana, pero también es de gentes del norte de África, del este de África, de Iberia, de gentes hasta el norte de la India, y todos ellos formaron pues una serie de cultura que es lo que es de la que se ha apropiado Grecia y Roma. Entonces, y nos están diciendo que es cultura griega, que la han inventado, y romana. Los egipcios realmente los han dejado ahí como para enseñar de turismo, y realmente los pocos escritos griegos que hay sí que les dan valor, como que les han transmitido conocimiento. Pero ¿de dónde vienen los egipcios? O sea, es todos los que estaban ahí. Siguiente diapositiva. Entonces, genéticamente, se ve claramente como los mediterráneos pues están relacionados. Estos son los del oeste del Mediterráneo, tanto del norte como del sur. Están relacionados genéticamente. Los mediterráneos del este, del norte y del sur también están relacionados, y los que quedan fuera un poco son los griegos, porque los griegos tuvieron una historia, los griegos, la península, el extremo de la península balcánica y las islas tuvieron una interacción más fuerte con las gentes de color negro, que podemos entrar luego a explicarlo. En resumen, fue cuando los reyes, ya no vamos a decir faraones, porque la gente ahora dice que no existieron, y tiene razón, la gente que mandaba en Egipto de color blanco, pues echaron a la gente de color negro y fueron para arriba. Hay un documento sobre esto, que es una tragedia de Esquilo que se llama Las Danaides, donde explica que casi es mejor creerse las tragedias y los mitos y lo que dice que son mitos que creerse lo que escribe Polibio, porque lo que escriben los oficialistas son una historia totalmente dictada por los que han ganado las guerras, y entonces puede haber algo de verdad, pero generalmente Roma era Roma, y antes de ella no hubo nada, y toda la cultura era romana. Entonces, esto es una tragedia. Vamos a seguir con la obra de Esquilo, donde dice cómo mucha gente negra fueron expulsadas de Egipto y se refugiaron en lo que ahora es Grecia, todas las islas, no en Creta, porque Creta siempre estuvo unida a los egipcios, y en la punta de la península balcánica. Entonces, esta obra es las Danaides, y bueno, pues lo explica ahí claramente, ¿no? Entonces, y lo toma como hace una recreación de una historia. Yo pienso que muchas veces es más fiable eso que muchos historiadores, sobre todo de los romanos. Siguiente diapositiva. Bueno, últimamente se ha hecho un estudio genético muy completo, con unos 50.000 cromosomas de todas estas poblaciones que hay aquí puestas, desde el sur de África a la India,
y se ha llegado a una conclusión, esto lo hemos hecho nosotros, se ha publicado este año en una revista importante. Entonces, toda esta zona gris tienen prácticamente, incluidas las Islas Británicas, tienen prácticamente una genética muy parecida. Egipto queda fuera y creemos que es por la gran cantidad de entrada que ha habido en los últimos tiempos, porque estas son muestras tomadas de gente que de hace 50 años o hasta esta parte, entró por los macedonios, trajeron a mucha gente de otros sitios del Mediterráneo, o ha sido que posteriormente han entrado también gente de las guerras, procedente de las guerras que se han originado en Oriente Medio. En fin, la muestra de Egipto está. Siguiente diapositiva. Entonces, la teoría que podía explicar esto, de por qué todos estos se parecen tanto, es que realmente todos estos serían bereberes. No hemos explicado muchas cosas. No hemos explicado por qué Iberia y las Islas Británicas son tan parecidas. Lo vamos a hacer ahora, si hay tiempo y ganas, lo vamos a hacer. No hemos explicado cosas que parecen sorprendentes, son tan parecidas genéticamente, pero aquí vino un catedrático de Oxford, Oppenheimer, y ya nos dijo que las Islas Británicas, los genes de las Islas Británicas habían llegado de Iberia, principalmente de la cornisa cantábrica, cuando se retiraron los hielos. Entonces, en Irlanda, en Gales, también en Escocia, pues realmente el nivel de similitud con los vascos, con los cántabros, pues es muy importante en cuanto a genética. Esto se había pensado también con la parte del este de Francia, por cierto, del oeste de Francia. Entonces, parece que la gente que habla celta, a la gente que hablaba celta, porque claro, en la península ibérica no hemos visto, pero lo de celtas y íberos probablemente sea lo mismo, se refieren a las mismas poblaciones. Celta, ya lo hemos dicho muchas veces, y otros compañeros también, que celta probablemente sea un nombre genérico que signifique una cosa determinada, y iberos pues también sean nombres genéricos, los que estaban en esta zona. Entonces tampoco es que sean grupos étnicos definidos, ni cultural ni genéticamente, sino que les parecía, tenían signos externos o se referían a geografía, a poblaciones que ocupaban un determinado lugar geográfico. Bueno, pues la única opción que tenemos para decir que todos estos sean genéticamente, como hemos visto en un artículo publicado este año, por nosotros y por otros autores tunecinos y otros autores ingleses, pues la única explicación es que el Sáhara, como digo, se desecó rápidamente relativamente, y la gente emigró hacia otras partes, y entonces, sobre todo hacia Iberia, y posteriormente de Iberia siguió subiendo por la franja de Bretaña y las Islas Británicas. Y entonces ahí tenemos a la gente, ahí las Islas Británicas y en Bretaña francesa, y en esta zona tenemos a la gente que habla celta, no la tenemos en Centro Europa. La gente que habla celta está donde estoy diciendo, no en Centro Europa. Siguiente diapositiva. El vasco, los catedráticos, no vamos a decir nada más que el vasco, los catedráticos, la gente que ha estudiado en Stanford, los norteamericanos, lo consideran relacionado con este tipo de lenguas. Entonces, esto concuerda con los hallazgos de Imanol Aguirre, de que el euskera se encuentra realmente
hay una base euskérica por todo el mundo. Hay también, bueno, como digo, esto está aceptado, y también la toponimia que se está estudiando ahora, sobre todo por este grupo, más activamente, nos dice que Europa tiene una toponimia euskérica muy clara, y hay toponimia, por supuesto, la toponimia bereber está clarísima también, que está muy relacionada, y no vamos a entrar con otras zonas. También la zona, el otro día me decía un compañero, uno que es artista, que es cantante, que él había estado y que al oír Aymara y quechua le parecía que estaba oyendo euskera. Pues es que nosotros hemos hecho estudios también en eso y también vemos que tiene una relación con euskera. En fin, esto es transmitido por la gente de Stanford y de algunas universidades americanas. Otros, los lingüistas, tienen opiniones para todo. Siguiente diapositiva. Bueno, con el ibérico, vamos a la península ibérica y vamos a ver. El ibérico, bueno, pues el ibérico, vamos a ver el ibérico y el celta. ¿Qué significa eso? El ibérico, pues es un pueblo que geográficamente estaba en Iberia, lo que han llamado Iberia, y que escriben estos signos, que es un semisilabario, unos signos representan sílabas y otros representan letras. Este es K y esto es I. Entonces, esto es una estela de Soria. Siguiente diapositiva. Vamos a pasarlo rápido. Esta es una inscripción del sur que que se ha encontrado en el sur, pero que realmente se lee de derecha a izquierda. Decían que solo se leían de derecha a izquierda las que estaban en la parte de Huelva y en la parte del Algarve. Se leen de izquierda, esas casi todas se leen de derecha a izquierda, pero también se encuentran que se leen de derecha a izquierda en otras partes de la península, también más allá de los Pirineos, en el sur de Francia, en el Serune y en algunos otros yacimientos, en Cerdeña, y también se leen en espiral. Hay muchas maneras de leerlo, o sea que se lea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha no es un signo fundamental de la escritura del sur, aunque realmente la mayoría de las escrituras del sur sí que se leen bien de derecha a izquierda. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos, esto es un vaso que se ha encontrado en Valencia, en San Miguel de Liria, y aquí tenemos a unos danzantes agarrados de la mano que están bailando. Bueno, todos los bailes de Europa, menos son unos bailes muy suaves, y yo los únicos bailes que utilizan los pies de una manera dura son el flamenco y los irlandeses. Entonces, bueno, estos pues pueden estar bailando una sardana, supongamos. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué significa sardana? Una traducción, sartu, euskera, que van agarrados, los hermanos van agarrados de las manos. O sea, esto se puede proponer como una hipótesis que puede ser bastante creíble, vamos. Siguiente diapositiva. Lo mismo, los layetanos, los catalanes que son layetanos, son la línea layetana, pues ¿qué significa? La gente que trabajaba, que se alquilaban ellos, porque era un gremio que labraba la tierra con la laya. La laya en euskera es un instrumento de labranza, la laya en castellano es lo mismo, pero es una palabra euskérica, claramente. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí están las layas. Siguiente diapositiva. Aquí están los campesinos de la montaña. No, sigue. Vale, entonces los celtas. Hay inscripciones, hay zonas celtas, se dividió por Untermann, se dividió una zona ibérica, la península ibérica, y una zona céltica. La zona céltica la dividían lingüísticamente y estaba la zona céltica, pues era la del norte y la del oeste de la península.
y la zona céltica era el sur y el levante de la península. En fin, esto es falso, porque en Galicia se han encontrado inscripciones ibéricas. Esto es en Teberga, en Asturias. Aquí el cura ha encontrado, esto es la entrada de un huerto de la iglesia de Teberga, en Asturias. Entonces aquí el cura ha puesto unas piedras con grabados ibéricos claramente. No hay grabados celtas. Hablan de celtas, debían hablar celta. Decía que no, que utilizaban los celtas. Se han sacado una lengua que no hay documentación sobre ella, pero dicen que escribían en ibero. Pues bueno, pues eso es lo que tenemos. Pues serán iberos. O sea, vamos, quiero decir, así visto así simplemente, o sea, con sentido común. Siguiente diapositiva. Bien, también en el norte tenemos Iruña-Velella, y en Iruña-Velella se ha sacado esta cerámica, este signo con 2 cuernos, es claramente, al principio se creyó que solo era de Huelva y del Algarve, pero está por toda la península y por más allá de los Pirineos. Esto es Iruña-Velella. Siguiente diapositiva. ¿Qué ha pasado con los celtas? Bueno, los celtas, Heródoto dijo que que los celtas habitaban más allá de donde nacía el río Ister, el Danubio, en Pirene. Él lo dice claramente, en los montes Pirineos. Esto es lo que creía Heródoto. Y ahí quedó. Entonces, llega el siglo XIX y lo voy a decir en castellano, y un tal Darbois de D'Aubenville, dice, vamos, no es que lo diga, es que ya se sabía que el Danubio nace en Centro Europa. Entonces dijeron, claro, siguiendo a Heródoto, los celtas están en el nacimiento del Danubio. Se inventaron que los yacimientos de Hallstatt y Latén eran el origen de donde vivían los celtas. Y no concordaba con nada, porque donde hablan lenguas celtas es en la Bretaña francesa, y aquí en Irlanda, en la isla de Man, en fin, en las islas británicas, es donde están las lenguas celtas. Y posteriormente, y luego todo el mundo habla de celtas en Iberia, pero también habla de celtas por todos lados, porque había celtas que invadieron Roma en un momento dado, hay celtas también aquí, en la península que ahora es Turquía. Entonces, si hay celtas, pues por todos los lados, ni están diciendo que los celtas ocupen un sitio concreto, ni están diciendo que etnográficamente son homogéneos. Están refiriéndose a una característica que tienen, genérica. Es un nombre común, celta para mí, y para otros también. Y el nombre común, bueno, entonces, sobre esto vamos a pasar. Entonces, hay Ojin, la palabra Ojin, pues, Keltu, o sea, puede ser sencillamente que se pintaban, pero también puede ser que eran desaliñados para los romanos, o para quien escribió las historias era gente desaliñada, porque tanto desaliñados como que se pintan, Geldu, pueden significar esto. O se pintaban o iban desaliñados para quien escribió la historia. ¿Quién escribió la historia de los celtas? Pues entre griegos y romanos, que eran más pulcros, o no iban desaliñados o no se pintaban. A mi juicio era que se tatuaban. Y por eso, sí. La primera palabra, ¿en qué idioma está? Bueno, está cogida del euskera, del diccionario de las autoridades del euskera. Es una palabra equivalente. Entonces, bueno, pues sigue la siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos a los celtas que realmente no tienen una definición, igual que los iberos están en Iberia y los alrededores de Iberia, los celtas están por todas partes. Entonces, generalmente para mí era que se pintaban, que se tatuaban, y que les parecía raro a los escritores griegos y a los escritores romanos, y por eso hacían. Y en segundo lugar, tenemos que
hay una cátedra que es dedicada a gaélico antiguo en Bristol, aquí en el país de Gales, y está traduciendo el gaélico antiguo a partir del tartésico. Entonces ahí van 2 o 3 libros, y también ha venido aquí a Atlantair, le han traído aquí a este señor, y bueno, eso está bastante... Bueno, aquí tenemos la cultura de los megalitos. Aquí se hacían los megalitos 2000 años antes que las pirámides. Entonces, en la edad de bronce o anteriores a la edad de bronce. Uno que hay datado, que es el bien datado, el de Alberite, que hemos estudiado también nosotros. Este que está bien datado, pues es un dolmen muy, bueno, tiene 7000 años. Entonces, hay dólmenes, hay monumentos dolménicos en Marruecos y en toda esta costa, y hay monumentos dolménicos en el Nubia, o sea, al sur de Egipto, y en Egipto también, que no lo voy a presentar, ya lo presenté aquí una vez, vamos a hacer 2 o 3, ¿no? Entonces, estos son esta cultura de dólmenes, siguiente diapositiva. Y esta cultura de dólmenes, pues era común, pero también es común en el norte y en el sur del Mediterráneo, en la parte oeste, en Iberia y en Marruecos, por ejemplo, o en el Sáhara, este tipo de pintura rupestre, prehistórica, pues no digo para no abrumar, no digo ni época ni años. Entonces, esto es la cueva de Alpera en Albacete, siguiente diapositiva. Esto es el dolmen de Menga en Antequera, siguiente diapositiva. Esto es pinturas en el Tassili, pinturas del Tassili, en el desierto, en las rocas que afloran en el desierto del Sáhara, siguiente diapositiva. Esto es un dolmen que está en Larache, a la altura de Larache, en Marruecos. Perdón, un dolmen, una estela circular, un cronlech. Entonces, quiero decir, de la cultura dolménica. Hay dólmenes en el norte y el sur del Mediterráneo. Como veis, se ha trasladado el origen de la cultura mediterránea a Grecia y a Roma. Y al oeste del Mediterráneo se le ha dejado sin cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? Que es muy raro que un sitio donde tenía tantas riquezas minerales como es Iberia, las Islas Británicas y bueno, también el norte de África, y que tenían una cultura avanzada, 2000 años antes de hacer las pirámides de Egipto estoy diciendo, no estoy hablando de las pirámides americanas, que eso es otro problema. O sea, a estos de pronto desaparece la cultura, este pueblo rico no tienen cultura y todo lo reciben de Roma y de Grecia. Eso por sentido común no tiene sentido. Y cada vez están viendo, ahora hay un profesor del Consejo, un tal Celestino, que está excavando Tartesos, y ahora está viendo como Tartesos ya no está en la zona de Huelva. Tartesos llega casi de momento hasta Madrid, de lo que está descubriendo. Lo está publicando estos años, se llama Celestino de apellido. Entonces, quiero decir que ahora ya con los métodos que hay ya es muy difícil imponer dogmas, tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se ha suprimido una parte de la cultura del oeste del Mediterráneo por alguna razón. Vamos a dejarlo, sí. Vamos a seguir. Pásame varias, a ver. Bueno, esto para decir que estos son las puertas que edificaban en el norte de África, en los cementerios del norte de África, los prelibios. También hacían puertas. Sigue esto. Estos son inscripciones de Canarias, que son los que hacían los guanches, es ibero. O sea, en Canarias
hacían inscripciones ibéricas. Y Lanzarote y Fuerteventura está lleno de ellas. Hay estudios que estos estudios están publicados. Parte en los 3 últimos años en revistas en inglés y parte alrededor del año 2000 y con reediciones en los libros. Pero no voy a pasar. O sea, hay inscripciones ibéricas en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo, y se encontró también en la isla de La Palma. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es explicar las hipótesis sobre las inscripciones guanches, hipótesis de significado y de letras. Estas son letras del semisilabario ibérico que están grabados en la roca por los guanches. Sigue, porque esto es todo lo mismo. Bien, entonces no, aquí esto es lo de Oppenheimer. Ha hecho una síntesis, un genetista, un catedrático de Oxford, ha hecho una síntesis en la cual, después de estudiar todo lo que se había hecho desde el siglo pasado hasta ahora de genética, pues llega a la conclusión de que esto fue un refugio glacial, como ya hemos visto antes, y que cuando se retiraron los hielos, pues se pobló las Islas Británicas y parte de Bretaña francesa y parte de Francia se poblaron con los genes, porque habla de genes, de una gente, luego procedente de Iberia. Entonces, luego otros han empezado a hablar de lenguaje, y por eso hay gente en Bristol que está estudiando cómo relacionar el gaélico antiguo, o sea, lo que hablan todas las islas, con el tartésico, porque él le ve relación y lo está traduciendo. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es de un semisilabario encontrado en el Algarve, tartésico, que es lo que está estudiando el Oppenheimer, el catedrático de Bristol. Siguiente diapositiva. Bueno, el vasco-iberismo. Bueno, el vasco-iberismo lo único que quiero decir es que el vasco-iberismo es muy antiguo. Flavio Josefo ya dijo que Tubal vino, y la Biblia también, y todo eso, que que Tubal vino a Iberia, que llegó, que fundó varias ciudades del norte, sobre todo del norte, y que Tubal y su dinastía fueron, entre su dinastía está Hércules, por cierto. También no ha venido aquí Edon Island, ¿no? Dice que todos los nombres que se encuentran en la Ilíada y la Odisea, bueno, eso lo han dicho también mucha gente, se encuentran en Iberia, o sea, los que se refieren. En fin, hay como una deslocalización importante de la historia que ahora se está centrando y se está probando otras hipótesis. Entonces Flavio Josefo y San Jerónimo son proponentes del vasco-iberismo. En Iberia se hablaba, la lengua que se hablaba antigua en Iberia era el euskera. Larramendi fue el primero que hizo un diccionario en condiciones del vasco-iberismo, y luego en Humboldt, que fue el que estableció el vasco-iberismo, con Humboldt intervino las conversaciones que tuvo con Moguel, que de Eibar, como sabéis, de Astarloa, Durango, y Hervasi Panduro, que estaba en Roma, hizo una obra monumental, y también Humboldt lo llegó a conocer. Entonces, bueno, no hemos nombrado ni al licenciado Poza. El licenciado Poza no es vasco, nació en Amberes, es de un judío converso, el licenciado Poza. También había que haber nombrado a Echagüe, que es uno que nació en Zumaya y acabó en Ciudad de México y publicó su obra en Ciudad de México. Ni tampoco hemos hablado me parece, falta Echagüe, de Garibay. Y Garibay, pues, estos tres son anteriores a los que influyeron en Humboldt. Son del siglo XV, del siglo XVI, XVII, pero son anteriores como 100 años a estos, aproximadamente. ¿Qué oponentes hubo? Los oponentes que ha habido son, en el siglo XX, Antonio Tobar y Koldovich Elena. Entonces, Antonio Tobar era comisario de cultura del régimen franquista,
cuando Michelena estaba preso por hablar vasco, y lo sacó de la cárcel, y por ser una persona importante en estudios vascos, de lenguaje principalmente, lo sacó Antonio Tobar y lo estuvo protegiendo, y entonces ellos tuvieron Antonio Tobar había vivido, se había casado con una vasca, vivió aquí, y entonces pues tuvieron mucha relación, le protegió, hicieron una obra medio conjunta con muchas discrepancias. Entonces, ellos dicen finalmente que el vasco y el ibero, pues que realmente tienen poco que ver en común, pero con discrepancias. Dejan una puerta abierta. Pues en la siguiente diapositiva. Bueno, Flavio Josefo, estos son los que hemos nombrado, este es el Garibay, la obra de Garibay, la obra esta es de Poza, no, de Baltasar Echave. Bueno, el antivascuverismo. Bueno, pues Miguel de Unamuno vamos a dejarle porque este era una cosa que no era lenguaje, era contra los basetarras y los que eran del campo y los que eran de la ciudad. Entonces, Antonio Tobar y Koldo Michelena hicieron una oposición con estadísticas y con una etimología interna, estudiando la etimología partiendo de que el euskera no tenía nada que ver con ningún idioma, con ningún otro idioma. Entonces, la mayoría de los autores académicos ibéricos pues son antivascuveristas. Entonces, ¿qué pasó con Antonio Tobar y Michelena? Pues que no fueron antivascuveristas. Siguiente diapositiva. O sea, Tobar analiza 1000 términos ibéricos y solo admite que 21 son euskéricos. Bueno, conclusión, dice que son coincidencias o préstamos del ibérico al euskera o viceversa. Etimología dice que la etimología es todo del latín o del romano, que para él, pues bueno, era muy similar. Michelena dice que de los 1000 términos ibéricos de Tobar se ha olvidado bastantes que son euskéricos. Los términos adín, argi, bels, biot, bilot, tal, que están aquí puestos, lagún, nava, biscar, ilum, todos pasan por una dudosa etimología. Dice que la lengua latina es la madre, claro, siguiendo la gramática de Nebrija, por supuesto. Pero ya hemos dicho cómo se hizo la gramática de Nebrija. Y que tiene muchos préstamos de romano, dice Michelena, pero está en desacuerdo con Tobar. Siguiente diapositiva. Tobar y Michelena nunca negaron el vascuverismo rotundamente y dejaron el tema abierto para futuras generaciones. Pero ahora las futuras generaciones han dicho que no tiene nada que ver el euskera con el ibero en la universidad. Y los únicos que estamos encontrando cosas pues son la gente que está estudiando pues en este tipo de grupos. Por cierto, ¿cómo se llama el francés de San Juan de Luz que fue represaliado por escribir a favor de Iruña Velella y tuvo que cambiarse? Héctor Iglesias. No era Pablo Iglesias. ¿Con quién estaba tú? No era Héctor Iglesias, no era Pablo Iglesias, era Héctor Iglesias. Entonces, también escribió y tal, y bueno, tuvo que cambiar de... ¿Lo conoces? ¿Le conoces? ¿O le conoces la obra de él? ¿Conoces su obra? Sí, claro. Así. Vale. Bien, pues esto es lo que... A ver, siguiente diapositiva. Bien, aquí las lenguas mediterráneas, pues que son estas. Y que esto está publicado en este libro, que ha tenido 3 o 4 ediciones, pero está desde el año 2000, y el siguiente libro, el otro, y este libro, que también se encuentra en Amazon, Prehistórica Iberia y el de Santa María, publicados alrededor del 2000 y reeditados. Entonces ya todo lo que he dicho está mucho mejor explicado y con más detenimiento en estos libros y en los que artículos que hemos ido publicando en inglés. Nada más, ha sido muy deprisa y muy superficial, pero muchas gracias.